del colapso del principal puente de la ciudad de Baltimore que mantiene en alerta a las autoridades de los Estados Unidos. Pero ¿qué nuevos detalles surgen sobre esta emergencia? Alejandra Araya nos informa. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto, y muy buenas tardes. Una verdadera emergencia es lo que se vive en estos momentos en los Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea, 7 personas en total continúan desaparecidas luego que un barco impactó contra el puente más importante de la ciudad de Baltimore y la estructura colapsó completamente. Se trata del 9º mayor puerto de los Estados Unidos. Vemos la siguiente información. El puente Francis Scott, uno de los más emblemáticos de Baltimore, colapsó la madrugada de este martes cuando un barco portacontenedores se estrelló contra la infraestructura. Explicamos mediante esta infografía cómo fue el momento del derrumbe del puente tras el impacto. El barco carguero chocó contra uno de los pilares del puente. Esto provocó como consecuencia el derrumbe de toda la estructura, similar a entenderlo como efecto dominó. Según el reporte de las autoridades locales, varios vehículos cayeron al río. Todavía estamos en una condición de búsqueda y rescate muy activa en este momento y continuaremos así por algún tiempo. Tenemos una gran área en la que tenemos que buscar, que incluye la superficie, el subsuelo y la cubierta del propio barco. El reporte de los socorristas indica que una persona recibió tratamiento médico tras el derrumbe del puente. Los bomberos de Baltimore, después de rescatar a 2 personas, una de ellas en condición grave, informaron que la cifra estimada de desaparecidos es de 7. Esta es una tragedia impensable. Ante todo, tenemos que orar por todos los afectados, esas familias. Rezo por nuestros socorristas y les agradezco. Todos ellos trabajan juntos. La empresa que opera el navío es originaria de Singapur y encargados confirmaron que ninguno de los 22 tripulantes resultó herido. Pudimos sacar a 2 personas. Una de ellas se negó al servicio y al transporte. Esencialmente, esa persona no resultó herida. Sin embargo, hubo otro individuo que ha sido transportado a un centro de trauma local que está en muy grave condición. Hasta el momento no existen indicios de que se trate de un ataque terrorista. El FBI se presentó en el lugar de los hechos para ofrecer apoyo a las autoridades locales. Tampoco hay pruebas que la colisión se haya dado de manera intencional. My wife, I was sitting there on the, I was half asleep and she woke me up. I couldn't believe, she's like screaming and I was like, what's going on? She just told me the key bridge is going. I'm like, yeah, right. I know, right? And then I seen a picture of it and I was like, oh my God, you got to be kidding me. El puente tenía una estructura de acero que atravesaba el estuario del río Pataxco, que en ese punto desemboca en la bahía de Chesapeake, que bordea los estados de Maryland y Virginia y grandes ciudades como Baltimore y también Washington. Y ampliamos sobre esta información, cómo era en sí esta estructura. Vamos a revisar el siguiente infograma para conocer algunos datos estadísticos. Aquí lo tiene usted en la pantalla. Por ejemplo, vamos a empezar justamente con este dato. ¿Cuánto era la longitud? De 2.632 metros. Vamos también al siguiente dato también para que ustedes tomen en cuenta que era el mayor puente de importancia del estado de Maryland y Baltimore es la ciudad más grande del estado de Maryland. La altura, aquí la tiene usted también, bueno, una altura bastante impresionante de 56 metros y en total tardaron 5 años en construir el puente. Empezó en el año 1972 y concluyó en el año 1977 y para que ustedes tengan una idea también en su momento tuvo un costo de 141 millones de dólares, pero si tomamos en cuenta esa estadística, al monto actual significaría 935 millones de dólares. Vamos también al siguiente infografía para que ustedes tengan una idea también si tomamos en cuenta, por ejemplo, la estructura central. Bueno, consistía en aproximadamente de 3 arcos, que es lo que estamos observando en estos momentos acá, 3 arcos centrales. Esto incluía también una calzada de 2 carriles en cada sentido, o sea, quiere decir aproximadamente 4 carriles era lo que incluía y el volumen del tráfico era de 11 millones de vehículos al año. Aquí lo estamos observando también una calzada de 2 carriles por sentido, o sea, prácticamente 4 carriles era parte de la estructura que incluía este puente. Para que ustedes tengan una idea, según medios internacionales, está dedicado al poeta y abogado
Francis Stott. Y vamos ahora en estos momentos con señal internacional porque según dieron a conocer las autoridades, 7 personas continúan desaparecidas. Vemos ustedes lo que está pasando a esta hora en Baltimore. Recuerden también que según han dado a conocer las autoridades, se trata de el puente más importante de la ciudad de Baltimore, que es justamente la ciudad más grande del estado de Maryland. Una persona recibió tratamiento médico tras el derrumbe del puente. Los bomberos de Baltimore lograron rescatar a 2 personas, una de ellas en estado grave. Se presume que justamente serían trabajadores de la estructura. El gobernador de Maryland, Wes Moore, decretó el estado de emergencia en medio de los esfuerzos continuos de rescate para encontrar a más sobrevivientes. Está a la espera, por supuesto, de una conferencia de prensa para actualizar la información. De momento, lo que ha trascendido, según las autoridades, es que el navío avisó minutos antes que había perdido control debido a un problema en la energía eléctrica. Más adelante vamos a regresar con información desde Estados Unidos. Y el colapso de un puente para vehículos en Baltimore, Estados Unidos, provoca una gran emergencia donde por ahora hay 7 personas desaparecidas. Alejandra Araya nos tiene todos los detalles. Adelante. Roberto, precisamente una de las preguntas que muchos se hacen es ¿cómo ocurrió esta emergencia en un puente que debía soportar fuertes golpes? Para ingenieros, quizá el accidente sí se pudo haber evitado. ¿Por qué ha colapsado el puente? El fallo aquí ha venido en la pila. El impacto del barco es directamente sobre la pila metálica que colapsa y arrastra por completo toda la construcción. Entonces todo esto se comporta como una estructura única. En el momento que un barco impacta contra este pilar y hace que se desplace en este sentido el apoyo, pierde apoyo, todo el puente, todo lo que es el peso más todo el tráfico, en el momento que pierde el apoyo, todo entero cae. Para puentes que están en cauces navegables y son puentes muy largos, lo ideal es hacer un diseño que permita segmentar una parte para que no colapse el resto. ¿Qué ha podido pasar? Aquí vemos lo que es un duque de Alba, que eso es un elemento de protección que tenía el puente. Aquí hay otro y estos son elementos que sirven para proteger el puente contra el impacto de un buque que se acerque de forma perpendicular al puente. ¿Qué es lo que ha podido suceder aquí? Que el barco en el interior de la bahía ha maniobrado, pero ha entrado oblicuo al puente. ¿Cómo se podría haber evitado? La solución hubiera sido disponer una escollera, como la que se emplea en los puertos, protegiendo adecuadamente la pila para que el impacto de un barco no llegara a la pila como tal. Lo que hay ahora es que verificar si no había que colocar más, como yo conozco que se colocan en España. En el puente, por ejemplo, en el 1812 la bahía de Cádiz tiene unos duques de Alba múltiples en la protección de la pila central. Y siempre sobre este tema del accidente en Baltimore, no es el primero que sucede y que provoca pérdidas de vidas humanas en Estados Unidos. Ya se han dado varios incidentes, al igual que en Europa, pero es el más trágico ocurrió incluso en Nueva Zelanda. Los colapsos de puentes han provocado la muerte de cientos de personas. En Estados Unidos es donde más han ocurrido. La mañana del 9 de mayo de 1980, una tormenta repentina envolvió el puente Sunshine Skyway en la desembocadura de la bahía de Tampa, al sur de San Petersburgo, en Florida. Un carguero de 20 toneladas chocó con 2 de las columnas de soporte del puente. Una sección de casi 400 metros de largo cayó al agua, junto con 6 autos, un camión y un autobús de pasajeros. El accidente mató a 35 personas. El 1 de agosto del 2007, el tramo central de un puente de 8 carriles en Minneapolis colapsó repentinamente y los pasajeros de 111 autos y 18 trabajadores se desplomaron sobre el río Mississippi. La caída de 35 metros dejó 13 personas muertas y 145 heridos. El 16 de marzo del 2018, un puente peatonal recién instalado se derrumbó frente al campus de la Universidad Internacional de la Florida. El incidente dejó 6 muertos. Las investigaciones concluyeron que varios errores en el diseño del puente fueron cruciales para su colapso.
El 14 de agosto del 2018, el colapso del puente Morandi en Génova, Italia, provocó la tragedia de 43 muertes y 16 heridos. Ocurrió por la repentina ruptura de los cables de sustención. El puente, considerado una maravilla de la ingeniería en su tiempo, tenía defectos estructurales graves que finalmente llevaron a su colapso. En Portugal, las fuertes lluvias, la subida del caudal del río Duero y la falta de mantenimiento del puente Hitze Ribeiro causaron uno de los accidentes más mortíferos en Europa en el año 2001. Fallecieron 59 personas y solo se recuperaron 29 cuerpos. Finalmente, el accidente más trágico en un puente ocurrió la noche del 24 de diciembre de 1953 en una zona rural de Nueva Zelanda. La estructura se desplomó cuando cruzaban un tren que llevaba 285 pasajeros. Minutos antes, un deslizamiento de tierra había socavado las bases de la estructura. El accidente dejó 153 fallecidos. Y siempre sobre este tema, ahora nos vamos con señal internacional sobre este incidente que ocurrió a la 1:30 de la mañana en Baltimore y que mantiene en estos momentos a 7 personas desaparecidas. Escuchamos parte de la conferencia que se está generando en estos momentos. All that will be part of our investigation. We go very broad in our investigation. Bien, precisamente le están consultando sobre la investigación que se está generando en estos momentos y cabe destacar que según cables internacionales se habría presentado la alerta minutos antes por parte de los encargados de este navío de que había un problema eléctrico dentro de la estructura. Esto habría ocasionado específicamente una pérdida del control de la embarcación que chocó justamente contra uno de los pilares principales del puente. Ahora bien, según el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien se refirió hace pocos minutos a esta emergencia, el gobierno federal se encargará del gasto total de la reconstrucción. También se le preguntó si la compañía naviera tendría que ser la que se haga responsable por las consecuencias. Indicó que probablemente, pero no se puede esperar hasta que llegue ese momento. Otro de los datos también que ha trascendido justamente por parte de las autoridades es que este buque tiene como nombre Dalí, un tamaño de aproximadamente 300 metros de longitud y capacidad para almacenar unos 10,000 contenedores de 6 metros. Nosotros, por supuesto, vamos a estar ampliando detalles sobre esta información. De momento, se ha descartado que se trate de un ataque terrorista y más bien obedecería a un error humano. Como les decía, según cables internacionales, ha trascendido que hubo una falla dentro de esta embarcación minutos antes del impacto. De momento, nosotros vamos a estar ampliando nuestra edición estelar de Noticias Repretel. Patricia tiene más información.